Bienvenido a esta presentación de economiaauditoría.com. Mi nombre es Ignacio Aguilar, economista, auditor de cuentas, preparador para el examen de acceso al ROAC, preparador al registro de expertos contables. Bueno, en la última entrada estuvimos viendo el caso del cambio de método de consolidación, la desconsolidación de algunas sociedades del caso de esta compañía, de IDF, que había pasado pues, de 1.700 a 200 millones de euros en el momento de esta grabación. Y vimos la importante caída, acabamos viendo pues la importante caída que se produjo en 2022 con la entrada del nuevo auditor, ¿vale? Bueno, veremos ahora los procedimientos de auditoría que realizó. Sobre todo vamos a intentar ver la respuesta al riesgo significativo, porque es una respuesta específica a cada auditor. Es verdad que hay que estar atentos a las guías de aplicación que nos dan unas recomendaciones muy buenas. Veremos que las guías de aplicación pues efectivamente nos dan unos consejos que todos los auditores deben seguir, ¿vale? Y que han llevado efectivamente pues a que estas compañías se han vuelto a consolidar, ¿de acuerdo? Pero hubo un inversor que justo antes de esta caída, justo antes de la suspensión, ¿vale? de cotización, invirtió en el valor. En concreto este inversor es José Ruiz de Alda, que concede una entrevista a Juan Ramón Rayo y que vamos a ver ahora la parte concreta en la que trata lo mismo que hemos visto nosotros en el anterior, es decir, lo que hemos visto en la anterior entrada y en el anterior vídeo, ahora lo vamos a ver aquí cómo lo comentan Juan Ramón Rayo y José Ruiz de Alda, ¿vale? Vamos a escucharlo y vamos a comentar algunas cuestiones. Lo primero que quiero comentar, ¿vale? Antes de ver esto, por un lado es, el propio José Ruiz de Alda te va a decir que las cuestiones estaban recogidas en el informe de auditoría como vimos, hay una cuestión clave que te está diciendo que el 56% de las ventas vienen de operaciones con partes vinculadas y que te está advirtiendo de la desconsolidación, es decir, te está diciendo que te leas las notas de la memoria. El propio José Ruiz de Alda efectivamente destaca este asunto, aunque él, en su opinión, dice que el auditor debería haber hecho, como que debería haber cambiado su opinión. Bueno, ahora veremos esto porque tenemos que distinguir dos cosas, ¿vale? Ahora lo veremos durante el vídeo, es decir, hay que distinguir, por ejemplo, que algo sea de bulto, por ejemplo, los analistas, antes de la NIF 16, de la NIF UE 16, los analistas no se creían que había hoteleras sin hoteles, compañías de hoteles sin hoteles, o compañías de aviones sin aviones. Es decir, no creían que los aviones o los hoteles estuviesen en arrendamientos operativos. Y a título particular hacían emerger en sus números, hacían emerger el activo, el pasivo y cambiaban los cálculos del EBITDA y lo cambiaban todo internamente, ¿vale? ¿Eso quiere decir que las cuentas anuales con informe de auditoría de hoteles sin hoteles y compañías aéreas sin aviones estaban mal? No, aplicaban la normativa que estaba en vigor, lo explicaban adecuadamente en la memoria y eso ya está bien, ¿vale? No podemos pretender que un informe de auditoría, el informe de auditoría desde luego no puede obviar información, pero tampoco puede pretenderse que haga lo que haría un analista. Eso no funciona así, ¿vale? Y lo segundo es que a la hora de ver la opinión de José Ruiz de Alda tenemos que considerar, por supuesto, todo lo que dice, en mi opinión, todos estos vídeos son mi opinión personal, ¿no? En mi opinión personal, todo lo que dice pues es razonable, ¿vale? Pero hay que considerar primero que en el momento de grabar este vídeo él tiene una posición corta sobre el valor, por lo tanto, cuanto peor le vaya al valor, mejor le va a ir a él. Tiene un conflicto de intereses que debe considerarse, eso no invalida su opinión. Insisto, para mí la opinión que da y todo lo que cuenta es correcto, ¿vale? Y segundo, hay que considerar el sesgo de retrospectiva, es decir, a posteriori todo nos parece más evidente y los riesgos menos gravosos que en el momento de hacer el análisis, ¿vale? A posteriori existe un sesgo de retrospectiva que también tenemos que aplicarnos a todos, ¿vale? Porque nos puede parecer que las cosas son más evidentes de lo que en el momento podrían realmente llegar a ser. Bueno, vamos a ver un pequeño fragmento de esta entrevista para comentar, que yo creo que es muy interesante y que complementa lo que hemos visto en la anterior entrada. Dos preguntas más para ir terminando. La primera es, bueno, ahora ya tenemos mucha más información de que algo huele muy raro aquí, pero tú y más gente, no solo tú, no es que seas absolutamente privilegiado en ese sentido, pero sí eres una de las personas que antes de que todo esto estallara empezó a ver que había cosas muy raras en la contabilidad de esta empresa. ¿Cómo lo detectaste? Es decir, ¿cuáles fueron las red flags que en este caso te saltaron?
Pues mira, en mi caso concreto me vino porque un amigo, un buen amigo, pues me comentó que otro conocido, otro amigo también, pues había invertido en la compañía, ¿no? Y a ver qué opinión tenía yo, pues porque he invertido en muchas compañías de energías renovables y digamos que ya tengo un track record de mirar estas compañías. Soy un gran inversor en el Elecnor, que es una compañía de la industria, etcétera, ¿no? Y bueno, me comentaron, oye, pues un amigo pues ha invertido en esta compañía y tenía pues quería saber un poco mi opinión sobre la compañía, ¿no? Entonces yo pues lo primero que hice dije, bueno, voy a echarle un ojo a las cuentas, te digo mi opinión, ¿no? Entonces lo primero que vi es una sobrevaloración muy fuerte, ¿no? Porque aunque no hubieran bajado los fondos propios un 50%, eran 60 millones y vale 1.700 en bolsa y para mí eso no tenía mucho sentido. Entonces, analizando un poquito ya más en detalle, pues me fijé que había cosas en las cuentas un poco raras, ¿no? La primera es que vi que había que prácticamente el 50% de las ventas de la compañía eran a filiales relacionadas con la propia compañía, ¿no? Entonces eso, tú sabes que cuando tienes, antes hemos dicho que para consolidar una compañía tienes que tener control. El término control o el concepto control no es tan sencillo. Si yo tengo un 20% de una compañía, pero tengo 6 consejeros de 10, controlo la compañía, porque aunque no tenga mayoría accionarial, controlo el consejo. Concreto, aquí estaba en juego el artículo 4 de la NOFCAC, que como vimos, si yo tengo participación en una compañía, pero tengo un acuerdo de socios, que ese acuerdo quedó invalidado, ¿vale? Por eso todo esto se echó para atrás. Ahora veremos las cuentas de 2022 en la siguiente entrada, pero claro, si tengo una participación y un acuerdo de socios que dice que las decisiones pues, importantes se toman por unanimidad, ¿de acuerdo? Pues entonces el artículo 4 de la NOFCAC nos llama a control conjunto y si tienes control conjunto uno de los métodos que puedes aplicar es puesta en equivalencia y por tanto desconsolidas, ¿vale? Eso es lo que está explicando aquí. Y si tengo el 60% de la compañía pero tengo 2 consejeros de 10, puedo argumentar, y hay un pacto de socios y demás, puedo llegar a argumentar que igual no tengo control. Es difícil, pero que tengas más del 50%, porque siempre puedes cambiar a los consejeros luego en una junta de accionistas con tu mayoría. Entonces tiene que estar en los estatutos, demás, tiene que estar muy determinado para que puedas justificar que no hay control. Pues en este caso, digamos que la compañía, pues yo pude ver que tenía dos grupos de negocios, unos con una filial de Banco Sabadell, que era su socio que le financiaba, que no tiene por qué estar relacionado, y con un fondo alemán en los cuales tenía el 91% en el caso del fondo alemán y el 75% en el caso de las demás compañías, relacionadas con Sinia, en las que tenía pues, 91 y 75%. Es difícil argumentar que teniendo el 91% de una compañía no tengas control. Y sin embargo, había unas ventas muy fuertes de la propia matriz a esas filiales. ¿Qué pasa? Que al ser una venta a una compañía que ya no está en tu consolidado porque has argumentado que no tienes control y la has sacado, tiene dos efectos muy importantes, Juan Ramón. Uno es que te puedes dar las ventas y el margen a esa filial. Por lo tanto, a una compañía que es tuya, o sea, a ti mismo puedes venderte con un margen del 50%, a pesar de que tú a tus clientes les vendas con un margen del 8%. Eso potencialmente es así, pero es especulativo. No está diciendo que eso haya pasado en la compañía, ¿vale? Pero tú a ti mismo, a esa filial que no consolidas, te puedes vender con un margen del 50% y además, como las compañías filiales que desconsolidabas son las que EIDF les construía un parque, eran las propietarias de los parques. Pero es que encima la propietaria del parque es la que tiene la deuda. Por lo tanto, EIDF en sus publicaciones trimestrales decía que tenía no sé cuántos megavatios, pero estaba en filiales no consolidadas y la deuda no salía, porque no sale en el consolidado. Entonces, ese tipo de contabilidad que pude ver rápido al mirar las notas del auditor anterior, que del propio auditor. El propio auditor anterior, en mi opinión, viendo eso, debería haber cuestionado eso. Pero ya decía que el 50% de las ventas con un margen altísimo venían de compañías. Es un riesgo significativo que requiere pruebas a medida. Veremos qué pruebas realizó el auditor en 2022 que requirió, para poder echar todo esto para atrás con fundamento, requirió un informe forensic, ¿vale? No vamos a entrar en esa cuestión, pero lo que sí veremos es qué dice la norma, la NIA 330 respecto a la respuesta del riesgo significativo, la guía de aplicación y lo que nos describe en su propio informe de auditoría el auditor, ¿vale? Y veremos la respuesta al riesgo y de alguna manera reflexionaremos sobre la importancia de las guías de aplicación y que no están ahí por casualidad, ¿no? Lo veremos con calma. Relacionadas en las que tenía mayoría absoluta accionarial y además muchísima deuda estaba fuera también por ese motivo, ¿no? Entonces, si reduces deuda y aumentas márgenes y beneficios, pues obviamente la foto mejora muchísimo, sí, ¿no? Oh. Lo cual tiene sentido si mi forma de pensar, ¿no? En caso de que aquí hubiera algo que fuera constitutivo de algún delito, que no lo sé, eso es algo que tendrá juzgar un juez,
pero entiendo que, hombre, si quieres hacer una ampliación de capital y obtener 150 millones por un pequeño porcentaje de tu capital, pues puede tener sentido que quieras inflar un poco todo, ¿no? Bueno, eso forma parte, digamos, de como los auditores cuando estudiamos el riesgo, existe una NIAS 315 revisada que todos conocemos y a lo que este hombre se está refiriendo es a los factores de riesgo inherente, en concreto a la susceptibilidad. Es decir, existe un incentivo para cometer un fraude. Eso es algo que PwC, por supuesto, debió considerar en su auditoría de 2022, que es la que dio lugar a que esto saliese, ¿vale? O saltase. Entonces, realmente pues es cierto, la susceptibilidad, dentro de los factores de riesgo inherente, la susceptibilidad es uno de ellos que nos tiene que llevar, si somos escépticos, a plantearnos que puede haber un riesgo de fraude ahí, ¿vale? Es la justificación que yo podría encontrar a que alguien haga eso si es que se ha hecho realmente así. Pero realmente eso es lo que ha corregido Price. Y para mí era burdo. O sea, yo, ¿no? Un poco parafraseando a Ferreras, diría que para mí era burdo. Yo lo vi y me parece, me parecía muy obvio, ¿no? Pero hay que... Bueno, en cuanto a que era muy obvio, tenemos que matizar dos cosas. La primera, lo que hemos dicho sobre las compañías aéreas sin aviones, las de hoteles sin hoteles, es decir, una cosa es lo que hace un analista, que es obvio que una compañía de hoteles tiene hoteles y una de aviones tiene aviones, con analogía a la NIF 16, ¿vale? Y eso no quiere decir que en las cuentas deban aparecer esos aviones o esas compañías aéreas. Ahora con la NIF 16 sí, pero antes no tenía por qué, ¿vale? Salvo que se cumpliese la antigua norma de arrendamiento financiero, ¿vale? Y luego, en relación a que es obvio, pues hombre, hasta cierto punto, porque este es un gran analista y lo que está diciendo, todo lo que está diciendo, en mi opinión personal, es correcto, pero sí que hay que matizar un poco esa obviedad en el sentido de que todos somos susceptibles de un cierto sesgo de retrospectiva, es decir, a posteriori todo parece más obvio, pero los riesgos, claro, seguro que este hombre no hipotecó su casa hipotecó todos los activos que tenía, vendió todas las acciones y lo metió todo a IDF. ¿Verdad que no hizo eso? Luego no sería tan claro. Quiero decir, quizá siendo todo lo que está diciendo correcto, seguro que hay un pequeño porcentaje de sesgo de retrospectiva que como personas objetivas y que tenemos más de medio dedo de frente tenemos que aplicar, ¿vale? Lo cual no quita un ápice. Lo que está diciendo es correcto, pero si queremos ser objetivos, tenemos que aplicar siempre el sesgo de retrospectiva, entre otros sesgos que se deben estudiar dentro de la psicología económica. Profundizar hasta las notas de transacciones con compañías relacionadas y hay que saber de contabilidad, porque tienes que entender qué efectos tiene todo. Tienes que saber y obviamente si no tienes unos mínimos conceptos de contabilidad y no te lees el informe de 200 páginas, párrafo a párrafo, 142. Había como 40 sociedades diferentes, ¿no? Entonces tienes que ir una a una además, ¿no? Y luego ya el punto ya, que para mí fue brutal, es que también hubo, pues por lo visto se sacó un informe en el que, bueno, había parques que no estaban... Bueno, esto ya paramos aquí, ¿vale? Bueno, pues espero que te haya resultado interesante. Hemos visto cómo este inversor aplicó lo que hemos visto en el anterior vídeo y en la anterior entrada a su propia inversión. Ahora, en la siguiente entrada lo que vamos a ver es cómo PwC respondió a ese riesgo significativo, vamos a ver cómo se mimetiza la respuesta al riesgo de PwC con la norma, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a comentarlo, ¿de acuerdo? No entraremos, eso sí, en la segunda parte, es decir, en otras cuestiones que no tienen que ver estrictamente con lo que le puede interesar a alguien que esté estudiando para el ROAC o desde el punto de vista académico, ¿vale? Nosotros nos centramos solo en cuestiones, digamos, de técnica contable y técnica de auditoría, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, bajo mi propia opinión personal. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo, ya el tercero y último de la saga. Recibe un cordial saludo de Ignacio.